Hola niños y niñas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Soy la profesora Valentina López del cuarto año básico del Colegio Eduardo Galeano. Y hoy les vengo a presentar la siguiente retroalimentación de ciencias naturales. El objetivo es reforzar los contenidos para la prueba formativa de ciencias naturales. Vamos a ver. Primero les tengo un desafío científico. Este desafío consiste en determinar la respuesta a esta pregunta. ¿Qué pesa más o qué tiene más masa? ¿Los dos bloques de Rocío o los dos bloques de Matías? Tenemos la siguiente situación. Debes observar la imagen y ver si hay más masa en los bloques de Rocío o en los bloques de Matías. Piénsalo bien y al final de este video daremos la respuesta. Vamos a ver. Los contenidos para esta prueba son estados físicos y propiedades de la materia y masa y volumen. Masa y volumen también son propiedades de la materia, pero los vamos a ver detalladamente. La materia. ¿Qué es la materia? La materia es todo, pero todo lo que nos rodea y todo lo que está observando en esa imagen, ¿ya? ¿Qué estados físicos de la materia puedes reconocer en esa ilustración? Piénsalo. Mira, yo observo acá que hay nieve, es decir, nieve que está en estado sólido. Hay un lago que está en estado líquido, muy bien. Y acá el aire del globo está en estado gaseoso, al igual que el vapor que está aquí saliendo del agua del lago. Y así varias cosas, te podemos hacer una lista muy larga, ¿cierto?, de los estados de la materia que podemos reconocer aquí en esta imagen. Vamos a ver con más detalle este contenido. Los estados de la materia. La materia, como te decía, es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, es decir, tiene volumen. Y es todo lo que nos rodea. Hasta nosotros estamos compuestos de materia. La materia está formada por partículas, que son muy pequeñísimas, y juntas están siempre en movimiento o vibrando. Hay fuerzas que permiten que permanezcan juntas o separadas, y gracias a eso podemos reconocer tres estados físicos de la materia, según cómo se encuentran sus partículas. Tenemos el estado sólido, donde sus partículas están muy unidas, ¿ya? Y están vibrando pero en su lugar, es decir, no se desplazan. Eso hace que un sólido tenga una forma definida. El estado líquido, que las partículas están un poco más separadas, vibran y se pueden desplazar entre ellas. Y finalmente tenemos el estado gaseoso. En el estado gaseoso, acá se mueven libremente y vibran también, y esto hace que ocupen todo el espacio que está disponible. Espero que hasta acá quede claro. Incluso, un hipopótamo tiene materia, al igual que una pluma. Todo está compuesto de materia, es decir, tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Las propiedades de la materia, como decía, son masa y volumen, y a partir de eso tienen distintas capacidades. Por ejemplo, la capacidad de fluir y la capacidad de compresión. Vamos a comenzar con la capacidad de fluir o escurrir. Ustedes tuvieron que hacer un experimento ya, donde tenían una bandeja con mantequilla, una cucharada de agua y una goma, y tenían que ver cuál de estos elementos podía escurrir. El único en este caso que podía escurrir es el agua, ¿cierto? Se deslizaba. En cambio, los otros no lo podían hacer. Esto podemos concluir de este experimento que hicieron que los sólidos no tienen la capacidad de escurrir o fluir. En cambio, los líquidos sí la tienen, porque si nosotros poníamos el agüita, esta se escurría por la bandeja. Al igual que los gases, que también tienen la propiedad de fluir, es algo que líquidos y gases tienen en común. En el caso del volumen, tenemos la capacidad de compresión o la capacidad de reducir el volumen. Para esto, ustedes tuvieron que trabajar con jeringas con agua, aire y harina y apretar, ¿cierto?, el extremo superior de la jeringa y ver si se podía apretar el embolo y comprimirse. En este caso, pudimos determinar que en la harina los sólidos no son compresibles, ¿cierto? No se le podía hacer presión y esto no se comprimía.
En cambio, los líquidos son ligeramente compresibles, no a simple vista, pero sí es una capacidad que tienen. Y en el caso del aire, es donde más podíamos mover el embolo de la jeringa, y eso quiere decir que los gases son fácilmente compresibles, es decir, que su volumen puede variar. Espero que hayan podido hacer estos experimentos, y si no, ya ahora pudimos descubrir todas las conclusiones. Vamos a ver, continuamos con masa y volumen. Y tenemos dos pelotas acá, una pelota de acero y la otra de Plumavit. ¿Cuál crees tú que tiene más masa? Muy bien, en este caso la pelota de acero, ¿cierto? Es mucho más pesada, a pesar de que tienen el mismo volumen. Vamos a ver, la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, ¿ya? Esta no varía, siempre es la misma independientemente del lugar o condiciones. La masa se mide con un instrumento llamado balanza y se mide en kilogramos, en gramos para los objetos más pequeños y toneladas para los más grandes. Y miren, acá tenemos ejemplos de balanzas que yo creo que algunas las pueden tener en su casa. Por ejemplo, esta para pesarnos, que pesa en kilos, ¿ya? Esta, que es chiquitita, que puede estar en la cocina, que pesa en gramos, y así, hay varias balanzas. Y el experimento que tuvieron que hacer ustedes, utilizar una regla, ¿cierto?, equilibrada con una goma. Y pudieron pesar diferentes elementos. En este caso, una goma, un sacapunta y un clip. Y tenían que ver hacia dónde se inclinaba la regla. De esto pudimos determinar que esta regla o balanza improvisada se inclina hacia donde hay más masa, que en este caso el elemento que tenía más masa era la goma, ¿cierto? Y el que tenía menos masa era el clip. Así se representa una balanza desequilibrada, es decir, donde está el mayor peso, es hacia donde se inclina, hacia abajo, en este caso. Está acá. El volumen, en este caso, es el espacio que ocupa un cuerpo, ¿cierto? Y depende del estado en que se encuentre, puede o no variar. El volumen de un líquido se puede medir con distintos instrumentos. Los más utilizados son las probetas y pipetas. Se mide en centímetros cúbicos, pero comúnmente se usa el litro o el mililitro. Esta es una probeta, que es como un vaso precipitado, y lo que ustedes pudieron hacer para comprobar el volumen es poner estos 3 vasos con agua y poner diferentes elementos adentro de ellos. Y ahí tú veías cuánta agua era la que caía, ¿cierto? Mientras más volumen tenía ese elemento, mientras más grande era, más agua rebalsaba. Ojo, hay que tener en cuenta que un cuerpo que tiene mayor volumen no necesariamente tiene mayor masa. No está relacionado, ¿ya? Eso depende directamente del material con el que esté compuesto. Por ejemplo, si nosotros poníamos la pelota del Plumavit de inicio, la ponemos más grande que la de acero, no necesariamente esa pelota de Plumavit va a pesar más. Continuamos. También vimos la forma y volumen, utilizando un huevo dentro de un vaso de agua. Ahí también vemos que este huevo ocupa un espacio, es decir, tiene un volumen. Y pudieron hacer el siguiente experimento con jugo, piedra. Y yo puse el globo para poder explicar también. En el caso del jugo, tú lo pudiste verter en diferentes, lo pudiste meter en diferentes recipientes distintos, ¿cierto? Y te diste cuenta de que este se adapta al recipiente que los contiene, ¿ya? Y que no varía su volumen. Ese volumen se mantiene, pero como no tiene forma propia, se adapta al recipiente. En el caso de la piedra, esta no varía ni su forma ni su volumen, ¿ya? Porque tú metías la piedra en cada vaso y esta se mantenía igual. Es decir, que tiene forma y volumen definidos. Y para explicar el tema de los gaseosos, ¿cierto? El aire dentro de un globo, este ocupa todo el espacio que tiene disponible y no tiene ni forma ni volumen definidos, sino que en el caso de un globo, este aire puede ingresar, ¿cierto? Y tomar la forma que tiene el globo. Espero que hasta acá haya quedado claro. Ahora podemos terminar con el desafío científico.
y ver cuál es la respuesta. ¿Cuál de los bloques pesa más? ¿Los de Rocío o los de Matías? Vamos a ver, según lo que aprendimos, hacia donde se inclina la balanza es donde hay más masa. Y ella dijo, mis bloques pesan más, ya que la balanza se inclina hacia mi lado. Muy bien, espero que hayas acertado y si no, que hayas aprendido gracias a este video. Vamos a terminar respondiendo las siguientes preguntas. ¿Qué aprendimos? Muy bien, aprendimos, ¿cierto?, sobre las propiedades de la materia, tales como la masa y el volumen, y las propiedades que también, por ejemplo, tienen la capacidad de escurrir o la capacidad de comprimirse según el estado en que se encuentra. ¿Cómo lo aprendimos? Pudimos recordar los experimentos que hemos realizado y sacar conclusiones. ¿Para qué nos sirve lo aprendido? Es muy importante saber que todo lo que nos rodea tiene materia, ¿cierto? Tiene masa y ocupa un espacio. ¿En qué situaciones lo puedo aplicar? Hasta cuando vas al negocio a comprar 1 kilo de manzanas, estás aplicando la masa, ¿cierto? ¿Se te presentó alguna dificultad? Espero que todas tus dudas hayan quedado claras con este video. Los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias. Claramente tenemos que saber que nosotros estamos hechos de partículas, ¿cierto?, de materia, pero también somos muchas historias, y cada uno tiene una distinta. Les doy las gracias por su atención, niños y niñas. Espero que estén muy bien, que se cuiden mucho, y si tienen alguna duda, envíen un correo a cuartobasicoeduardogaleano@gmail.com. Quédense en casa, cuídense mucho, y espero que les vaya muy bien en la prueba. Besitos.